Titulares. Lasso critica el accionar de la Corte Constitucional. Los binomios presidenciales tendrán resguardo policial. El Niño podría causar daños en 143 cantones y 15 provincias. Resoluciones sobre la reincorporación de policías no serán acatadas. Presunto delincuente fue abatido en la vía a la costa. Incendio cobró la vida de 7 miembros de una misma familia en La Habana. Y en los deportes, el Club Sport Emelec disputó su último partido de fase de grupos en Copa Sudamericana. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Juan Pablo Trampos. Buenas noches, amigos televidentes. Este es el espacio informativo de Noticias Oromar, emisión estelar. La ex vicepresidenta y ex asambleísta María Alejandra Vicuña deberá pagar en menos de 2 meses más de $43,000 por un delito de concusión relacionado con el famoso cobro de diezmos a funcionarios públicos. Aquí iniciamos con el desarrollo de la información. Aquí iniciamos. Mediante una carta remitida este 28 de junio, el presidente Guillermo Lasso señaló que no comparte las decisiones de la Corte Constitucional sobre la facultad del presidente para expedir decretos o leyes de urgencia económica, pues Lasso resalta que la definición de la urgencia y las necesidades de la economía ecuatoriana son competencias exclusivas del primer mandatario. Ante esto, pidió a la Corte que se pronuncie con celeridad sobre los decretos de ley que emita durante la vigencia de la muerte cruzada. Caso contrario, el máximo órgano de interpretación constitucional corre el riesgo de convertirse en un actor político, según afirmó el presidente todavía en funciones. Y el contrato con la empresa OCP, que opera el oleoducto de crudos pesados, finalizará el próximo noviembre, por lo que aún se analiza si se debe ampliar el contrato o es prudente que la infraestructura regrese al Estado ecuatoriano. En noviembre finalizan los 20 años de concesión de la empresa OSP, que es la que opera el oleoducto de crudos pesados. Durante esos 20 años, el consorcio de empresas petroleras a cargo debía recuperar su inversión y tener una ganancia. Después de esto, la infraestructura debe retornar al gobierno. Y es que frente a esto surge la interrogante de qué pasará con este contrato, porque el gobierno no tiene los recursos para invertir, mantener y construir la nueva variante que se requiere para evitar la destrucción por la erosión regresiva del río Coca. En la actualidad, el OSP transporta 140,000 barriles diarios a $2,14 por barril y tiene ingresos por 318,823, que en un año ascienden a 116,370. Y aunque hay cuestionamientos a favor y en contra de que regrese al Estado, Pampa, que es la accionista mayoritaria del OSP, y el ministro Fernando Santos han manifestado que no hay un acuerdo de cuál podría ser la figura del contrato en el caso de que se decida renovar. Pero de ser así, solo se extendería el contrato. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y tras firmarse un convenio interinstitucional entre el CNE y el Ministerio del Interior, se instaló la Mesa de Seguridad Electoral en todo el país, con lo que se busca garantizar los próximos comicios. Gracias a esto, los binomios presidenciales tendrán seguridad a su disposición. Los 8 binomios presidenciales desde hoy contarán con seguridad propia. El mencionado cuerpo de seguridad estará en los recorridos de los candidatos con logística y vehículos. En el caso de los 8 binomios, sí, los 8 tendrán la seguridad y vuelvo a repetir, el proceso ha empezado ya. La capacitación hoy y la incorporación hacia la colaboración en temas de seguridad en sus recorridos que hagan a lo largo y ancho del país, porque vuelvo a insistir, nosotros tenemos que garantizar aquello.
Pero no solo esto, sino que esta seguridad también se extendería de haber alguna salvedad o alguna petición especial para los candidatos a la Asamblea Nacional. En este contexto, desde el CNE se dijo que hasta el momento no hay solicitudes al respecto. Ahí tenemos que ser absolutamente sensibles, ¿no? Es decir, hacer el análisis de riesgo que corresponda, porque no podemos poner policía para todos los candidatos, sino poner la seguridad en los casos que efectivamente un análisis de riesgo así lo determine. Sin embargo, estamos sumamente abiertos si lo hacen a través del CNE o lo hacen directamente a través del Ministerio del Interior. Todo esto corresponde a un plan de seguridad integral que le costará al país alrededor de $2 millones y que empezó con la firma de un convenio interinstitucional entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior. La finalidad, precautelar la seguridad de todos los actores que participarán en las elecciones anticipadas. Este trabajo lo realizamos, el proceso electoral, en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ellas son, una vez más recordamos a la ciudadanía, las instancias responsables de la custodia, seguridad y el orden público durante el proceso electoral. Ellas actúan y cumplen su tarea de forma independiente, sin asumir ni comprometerse a tareas que no les corresponden por pedido de ningún sujeto político. Y es que este tema también fue en el marco de la mesa de seguridad que se ha instalado a escala nacional y que estará atenta ante cualquier riesgo o imprevisto, incluso climático. La Policía Nacional en las elecciones de febrero pasado identificó 162 puntos críticos que fueron fortalecidos y ahora están evaluando cuáles son los sitios que demandarán mayor atención para realizar operativos especiales. El tema de la inseguridad del país no es un asunto fácil ni que deba ser tomado a la ligera. Rechazamos categóricamente todos los actos violentos, vengan de donde vengan. Jamás las contiendas electorales deben ser espacios violentos o inseguros. Para garantizar la operatividad de este plan participarán aproximadamente 59,000 policías. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y con el fin de proteger las actas de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral está buscando nueva tecnología y para ello cuenta con un presupuesto de $350,000, como veremos en el siguiente informe. El Consejo Nacional Electoral decidió implementar un servicio para proteger las actas de escrutinio y la publicación de los resultados a través de una nube de contingencia de cara a las elecciones extraordinarias de este 20 de agosto. Es por esto que para resguardar los resultados del conteo de votos, el CNE, a través de la Dirección Nacional de Sistemas e Informática Electoral, inició un proceso de contratación pública y busca que esta tecnología garantice la inmutabilidad de las actas de escrutinio que se escaneen en los centros de digitalización de actas en los centros de procesamiento electoral, por lo que el objetivo de esto es que sea una plataforma externa frente a riesgos y que pueda verificar la autenticidad de las actas usando el escaneo de un código QR que sería de acceso público, mientras que para la presentación de resultados se creará una nube de contingencia distinta a la que funciona. Para este contrato se ha designado un presupuesto de $350,000. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y el precandidato presidencial Javier Hervás se pronunció ante la impugnación a su candidatura presentada por el movimiento Revolución Ciudadana, mencionando que la misma pone en riesgo el inicio de la campaña electoral. Escuchemos. Esta impugnación que está haciendo Revolución Ciudadana a nuestro binomio no afecta una campaña, afecta a todo el Ecuador, porque el CNE ya se manifestó que quería que la campaña electoral comience el 4 de julio. Con esta impugnación, eso corre riesgo. Está bien que entreguemos los destinos de nuestro país para una campaña de solamente 7 días, del 10 al 17 de agosto. ¿Qué propuestas, qué debate puede haber? Y la mesa técnica de seguridad también se instaló en San Borondón con las autoridades de la Delegación Provincial del CNE en Guayas, así como los representantes de distintos organismos de socorro y fuerzas del orden. El punto central del análisis fue cómo enfrentar los posibles efectos del fenómeno del Niño.
Lo que más preocupa a los involucrados en la organización del proceso electoral en el Guayas es saber qué consecuencias podrían enfrentarse si el azote del fenómeno del Niño es severo. Las Fuerzas Armadas solicitaron un plan de contingencia en caso de que ciertas escuelas no puedan utilizarse como recintos electorales. Es justamente definir qué recinto puede ser un alterno para nosotros también planificar, en vista de que eso demanda de logística, demanda de seguridad y la coordinación con el resto de instituciones. Y nos indicaron que con anticipación van a hacer la distribución de estos recintos de contingencia para nosotros y nos van a hacer llegar con anticipación. Y es que la delegación provincial del CNE asegura que está en permanente comunicación con gestión de riesgos para preparar planes emergentes según el avance del fenómeno natural. Para continuar con este monitoreo y estar, digamos, listos a reaccionar en el caso de que se presente una complicación, básicamente con nuestras instituciones educativas que nos funcionan como recintos electorales. No podemos dar todavía números de la afectación, como ustedes saben. De hecho, la provincia como tal es una de las que tiene mayor riesgo de afectación en caso de presentarse con fuerza el fenómeno del Niño. De todas maneras, como les digo, lo importante para nosotros desde estas reuniones para articular acciones y estar siempre preparados. La red vial de la provincia es otro punto clave que será observado de manera permanente, pues cualquier afectación que sufra podría complicar la logística del proceso. Algunas previsiones se están planificando, aunque calcular los efectos del poder de la naturaleza no es nada fácil. Cristian Arias, Noticias Oromar. (21:12), amigos televidentes, y a esta hora saludamos a la abogada Diana Jacome, candidata a la vicepresidencia de la República junto a Jan Topic. Bienvenida, abogada, gracias por aceptar este diálogo. Juan Pablo, muchísimas gracias, y a toda la audiencia manavita, qué gusto poder estar en esta bella provincia a propósito del manativismo. Estaban en el mes del manativismo. Manavitismo. Manavitismo, así es, qué bonito, ¿no? Esta provincia llena de gente cálida, de gente buena y sobre todo de todo lo que ofrece la provincia de Manabí. Así es, bueno, muchas gracias por esta visita. Y ahora quisiera preguntarle, Diana, de llegar a Carondelet, según su propio plan de trabajo, recibirán un país con déficit fiscal, crisis carcelaria, ola de violencia, deficiencias en salud, educación, y a esto se sumaría los posibles efectos del fenómeno del Niño. ¿Por dónde iniciar en caso de ganar la contienda electoral? Bueno, es importante atacar el mal mayor, el fenómeno que nos deja de herencia a estos gobiernos, que es el tema de la inseguridad, que es nuestro eje transversal en este sentido. Lastimosamente, la inseguridad también genera que exista menor ingreso, menor turismo y también la inestabilidad económica, por supuesto, de nuestro país y, por supuesto, la violencia que se vive a diario. Lastimosamente, los titulares están llenos, plagados de lo que pasa, la realidad que hoy vive el Ecuador, que son los sicariatos, las famosas vacunas, todo lo que está en torno a la inseguridad que vivimos es lo primero que vamos a atacar como bandera, pues lo tenemos aquí ya planificado. Y ahora lo más importante, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentar un problema tan crónico y tan difícil de tratar? Bueno, yo creo que lo importante aquí, lo que no se ha visto en quienes han estado al frente de los espacios de decisión, sobre todo en la administración pública, en el Estado, es la falta de determinación, la mano dura que necesita hoy nuestro país para frenar a las bandas delincuenciales. El control de cárceles es simplemente tema de decisión. Hay inhibidores que están dentro pero que no funcionan. ¿De quién depende? De la autoridad que le compete pues hacer funcionar esos inhibidores. Las decisiones que se toman al interior de las cárceles nos preocupa porque tienen mayor información que el sistema de datos de nuestro país. Decisiones también de las vacunas, de los asesinatos, de los sicariazos, vienen precisamente desde estos espacios. También el control de las fronteras. Jan Topic ya dejó en evidencia, porque él lo hizo, se fue a territorio y evidenció la fragilidad de los ingresos en nuestra frontera, en los puntos de ingreso. Este debe tener un control importante, porque imagínate, Juan Pablo, los operativos, las ruedas de prensa pomposas, que se incautó tantas cantidades de droga, se decomisaron armas, pero si los puntos de ingreso del país continúan abiertos, de nada sirve estas incautaciones. Hay que tener un control eficiente y lo ha manifestado Jan Topic precisamente cuando estuvo en la frontera. La fragilidad que existe en estos ingresos es trabajar
trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública con control de tecnología inteligente. Eso es importante. Drones, también escáneres para ubicar quiénes ingresan y con qué ingresan. Hay un trabajo realmente importante ahí. Jan Topic es una persona preparada en estrategia precisamente de seguridad en el exterior, conoce de la materia y el mal mayor que debemos atacar hoy en día es la inseguridad. Ahora bien, mano dura, ya lo mencionaba usted, abogada, pero también hay un costo económico. ¿En cuánto más o menos ustedes han presupuestado? Entiendo que son 4 ejes los que plantean para hacer frente a la inseguridad. ¿Cuánto nos costaría eso como país? Mire, Juan Pablo, los presupuestos existen y se lo voy a mencionar en pocos minutos con el tema de educación, que va a ser uno de los ejes que yo voy a encargarme como el sector social. Pero mire, los presupuestos existen. La decisión de que los escáneres funcionen es simplemente una decisión de mano dura, de determinación. Esto no es cuestión de un presupuesto adicional, es que se tomen las decisiones correctas y se trabaje con honestidad. Hay que atacar la corrupción también. Un año, 6 meses, es complicado transformar en 100% un país. Sin embargo, no es imposible, podemos hacerlo. Pero, por ejemplo, endurecer el control en las fronteras, eso tendría un costo económico. ¿Cuánto le costaría al país? Hay un presupuesto establecido para ella en el tema de seguridad y Jan Topic tiene ya el plan de trabajo con las personas que manejarán el tema de seguridad. Él se hará cargo de ese espacio. Y eso es importante. Por ejemplo, te voy a dar un tema que yo me voy a encargar, que es de educación. El sistema de educación, el ministerio recibe cerca de 6.000 millones de dólares, emplea 180 millones para alimentación, el desayuno escolar, que hay que mejorarlo también, lo hemos revisado. Pero ¿cuánto implica también adicionar, por ejemplo, un almuerzo y una comida en la tarde para los chicos de la tarde que estudian en la vespertina? ¿Cuánto esto implica? 1.200 millones. De 6.000 millones que recibe el Ministerio de Educación, tenemos que hacer operativo y eficiente el recurso existente. Muchos ministerios no ejecutan a totalidad el presupuesto con el que cuentan, como te estoy dando el ejemplo, precisamente se va en tema de el gasto corriente, que son los salarios. Esto con la proyección de mantener a los estudiantes más tiempo dentro del plantel, sí, por supuesto, ¿no? O sea que es lamentable lo que hemos conocido en los últimos días, que las mafias reclutan a nuestros jóvenes. Sí. Mira qué tan mal estaremos como Estado, que es a través de la alimentación que reclutan a nuestros chicos. Entonces, lo que planteamos es que tengan un buen desayuno, que ya lo tiene este gobierno, si no el buena, pero que hay que mejorarlo. Y hay que también apoyar en el tema de un almuerzo. También en la tarde queremos alimentarlos para que tengan tranquilidad también sus padres, de que están en espacios seguros, de que no son víctimas de estas mafias donde los llevan a comer y luego ya los inducen al licor y a las drogas. No queremos eso para nuestros jóvenes. Es importante resaltar este eje en el que yo me enfocaré, sobre todo en el tema de educación. Ahora, también dotar, solamente para completar, dotar en las aulas de cámaras de seguridad para que los padres se sientan seguros en todo el sistema fiscal, el sistema de educación fiscal, para que sus padres también puedan ver que sus hijos están ahí estudiando y estén tranquilos también trabajando. Hoy en día una madre no puede estar tranquila en su trabajo sabiendo que su hijo puede ser víctima de las mafias. Bien, abogada, volvamos al tema de la seguridad. Hace poco veíamos un reportaje donde el ministro del Interior anunciaba que van a tener seguridad los binomios en caso de que haya algún requerimiento. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento, han hecho alguna solicitud respecto a este tema para tener de alguna forma pues seguridad policial en sus recorridos y en sus actividades proselitistas? Hay algo muy importante de este binomio, es que todo lo que se refiere a nuestra seguridad, a nuestra publicidad interna, todo lo que hemos hecho nace de nuestro propio dinero. No tenemos necesidad de pedir a nadie seguridad. Ni siquiera seguridad. Bueno, eso está establecido, eso es un acuerdo, ¿no? Y hay que respetarlo. Está cumpliendo la policía precisamente con ello. Es una obligación que tiene, que no es algo que por buena gente te estoy dando. Tienen que cumplir una disposición. Pero no ha habido ningún acercamiento hasta el momento. Sí lo hubo, claro que sí. Ellos harán un informe respectivo de la ¿cómo se explica esto? Más o menos, si tú estás propenso a ser víctima de algún acto violento. Hasta el momento no han tenido ninguna alerta. Bueno, lo que hemos recibido, y eso que yo recalco siempre, es los ataques mediáticos. Lastimosamente nos apedrean digitalmente a las mujeres y eso hay que acabar. Creo que es un momento en el que los ecuatorianos tenemos que estar unidos para que nuestras nuevas generaciones también quieran participar en política. Lastimosamente,
lo digital, si podemos hacer un buen uso, también lo hacen un mal uso, como es el tema de atacar a las mujeres que participan en política y que quieren ocupar espacios importantes dentro de la administración pública. Bien, abogada, hablemos nuevamente sobre el tema económico, porque hay muchas propuestas interesantes en su plan de trabajo, pero ya le preguntaba al inicio, ¿cuánto nos costaría eso? Y uno de los temas que también está en vilo es la producción petrolera de cara a la consulta del Yasuní. Quisiera saber cuál es su postura sobre la consulta del Yasuní. ¿Usted votará a favor de que el petróleo se quede bajo tierra o que se continúe explotando esta zona de nuestro país? Bueno, se habla de dejar de percibir más de 16.000 millones de dólares, que eso implica también el desmantelar la zona, también implica que muchas personas pues se quedarán sin empleo, también los contratos existentes, hay que tener claridad sobre eso. Pero más allá de lo que yo piense, como Diana Jacome, me debo a los 18 millones de ecuatorianos y se respetará la voluntad popular. Si tiene que quedarse el ITT, el petróleo en el ITT, pues se respetará precisamente esa voluntad que ejerzan los ciudadanos en las urnas. Tendremos que potenciar otros pozos petroleros, también legalizar a todas las mineras, precisamente para fortalecer este campo que nos permitiría tener otros ingresos, pero hay que respetar la voluntad ciudadana. Pero en todo caso, como binomio, ¿no han tomado una decisión respecto? Bueno, yo lo he mencionado y siempre hemos sido claros en este tema. Yo votaré por que se mantenga el petróleo en el ITT. Creo que también tenemos una deuda con nuestro planeta y tenemos que heredar un espacio pues sano, un espacio donde se respete este hermoso lugar como es el ITT en la Amazonía. Bien, ahora, usted mencionaba y ha destacado en múltiples publicaciones en sus redes sociales que su binomio tiene vasta experiencia en la lucha contra la inseguridad, pero una cosa también es en lo privado y otro es en lo público. Quizás la mejor muestra de ello es el actual presidente que decía en 100 minutos podría solucionar gran parte de los problemas del país y ya vemos cómo estamos. Pero, ahora, ¿hay experiencia también en lo público? Porque una cosa es desde lo privado, abogada, y otra es desde lo que hay que hacer con un enfoque político y desde lo público también. A ver, Jan Topic es un hombre preparado en economía, es economista, como ustedes saben, es experto también en estrategias de seguridad. Yo me pregunto, ¿qué ha sucedido con aquellos personajes de la política que supuestamente tienen experiencia? ¿Qué ha pasado? Es lo que tenemos hoy en día en nuestro país. Él es un hombre joven, un hombre preparado, que lo que quiere es servir al país. Es un hombre que le apuesta a un cambio y que quiere acabar con estas mafias que está quitando la tranquilidad a nuestro país y que está generando dolor a muchas mujeres, a muchos hombres, a nuestros niños, a nuestras niñas, a los comerciantes, sobre todo en esta provincia. Hay que ser realistas de lo que se vive. Tenemos que apagar ese primer incendio que es la inseguridad. ¿Y qué persona o qué candidato, Juan Pablo, está preparado en seguridad? Yo no conozco a ninguno que tenga preparación en seguridad, en estrategias para poder apagar este incendio que hoy pues está deteriorando pues a nuestra sociedad, a nuestro país. Ninguna de nosotros, sobre todo mujeres, salimos con muchísimo miedo a las calles, no sabemos, y las madres mucho más, no saben qué va a pasar con sus hijos si regresan a casa. Los comerciantes tienen temor de abrir sus negocios hasta tarde y ustedes lo saben porque con el periodismo pues conocen la realidad que se vive en territorio y eso también nos duele porque no solamente esa persona cierra su local temprano por temor a los asaltos o las vacunas, sino que también impacta en lo económico. Esa persona dejará de tener mayores ingresos y de aportación también al Estado y por ende también desempleo, porque el señor del restaurante ya no tendrá la necesidad de tener 3 meseros, hablemos de un restaurante, sino 1, porque ya cierra temprano. Y los ingresos al Estado también, la economía también está bajando. Y el tema del turismo, ¿cuántas personas van a querer visitar nuestro país cuando tenemos una alerta de que no visite Guayaquil, Esmeralda, Santo Domingo, porque son zonas peligrosas? Entre esa Manabí. Entonces, abogada, el eje principal, Juan Pablo, es la seguridad. Atacaremos el primer día la seguridad que necesita el Ecuador. Bien, abogada, para ir entrando ya en el tramo final de esta entrevista, porque el tiempo se nos va rapidísimo, usted ya nos anticipaba algo. ¿Cuál sería o cuáles serían precisamente sus responsabilidades o aquellos ámbitos en los que usted trabajaría en caso de ganar su binomio, usted como vicepresidenta de la República? Y si es que no va a ser como un discurso, como ya lo hemos visto anteriormente, que se ofrecía que X vicepresidente se encargaría, por ejemplo, de temas de la salud, pero luego pues como que no aparecieron mucho. Juan Pablo, es importante aquí, y yo venía revisando cierta información, no existen centros de acogida en Manabí. No hay centros violetas. ¿Cómo puede ser posible en una ciudad desde enero a abril existen 11 mujeres víctimas del femicidio en esta provincia?
eso no nos genera alerta. La violencia de género no está centralizada en 3 provincias, sino en todo el país. Nosotros planeamos, por supuesto, es parte de nuestro proyecto en el ámbito social, es que ¿Usted estaría encargada del ámbito social? Exactamente, ya lo hemos hablado. Yo no estoy aquí para vender humo o ofrecer algo que no se puede hacer. 24 provincias del país deben tener los centros de acogida y los centros violetas. Eso es parte de nuestro compromiso. Como te dije, la violencia de género no está centralizada en Quito, Guayaquil, Cuenca o Esmeraldas, está en todo el país. Y me asombra que en esta bella provincia, donde pues esta estadística que me brindaron, 11 mujeres han sido víctimas de femicidio, no tengan casas de acogida del Estado ni los centros violeta. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una deuda social con ello. También el tema de la salud mental es otro tema que debemos preocuparnos. Y eso deriva también de la inseguridad, Juan Pablo, porque las mujeres no tienen trabajo, los hombres tampoco consiguen trabajo, son víctimas de violencia. ¿Y qué genera eso? Que muchos sufran de depresión y ansiedad en silencio. Y hay que otorgar las medidas, el tratamiento y la medicina necesaria para que ellos puedan recuperarse. Hay mucho trabajito en el ámbito social. Desde lo social, precisamente, también, y en vista de que probablemente el fenómeno del niño llegue con mucha fuerza y genere gran afectación, ¿qué se plantea desde lo social ante un eventual escenario catastrófico a causa del fenómeno del niño? Bueno, hay que colocar los recursos necesarios precisamente en las diferentes carteras de Estado que tienen que estar involucradas en la mitigación o el impacto que genera el fenómeno del niño, que sin duda será fuerte. Pero yo quiero decirles acá, hay un plan que ya emitió el presidente actual, pero quien asuma la presidencia en noviembre, pues tendrá que ejecutarlo. ¿Ha revisado o usted, mejorarlo. presidente, el plan que hasta el momento? Lo hemos revisado, yo creo que faltan algunas cosas más que incluir. El tema de salud, sobre todo, el tema de las escuelas. Hay cositas que mejorar, nada está escrito en piedra, pero la persona, el binomio, nosotros vamos a asumir en noviembre la presidencia, pues fortaleceremos ese plan porque tenemos ya establecido cuáles serán las líneas o los ejes para poder mitigar el impacto que tendrá el fenómeno del niño, que realmente será fuerte. Hay algo que realmente nos preocupa. Miren, el 98, cuando se presentó el fenómeno del niño, esto generó pérdidas de 3.000 millones en el país, y los damnificados ni se diga. Pero yo quiero decirle a los ciudadanos, sobre todo en nuestra costa ecuatoriana, que confíen en nosotros. El fenómeno del niño es parte de la naturaleza, son los impactos que no podemos manejarlos, se dará en nuestro país, pero no los dejaremos solos, estaremos con ustedes fortaleciendo los espacios donde deban pues realizarse con todo el apoyo del gobierno central, y también instamos a los gobiernos seccionales a unirse con el gobierno central para que esto no afecte a nuestra población y podamos de alguna manera disminuir el impacto que esto genere. Abogada, muchas gracias Pablo, por gracias. este diálogo. Amigos televidentes, nos ha acompañado en esta entrevista Diana Jacome, candidata a la vicepresidencia de la República junto a Jan Topic por la Alianza Ecuador Sin Miedo. Así es, Ecuador Sin Miedo. Nos vamos a una breve pausa comercial, amigos televidentes. Enseguida regresamos con muchas más noticias. No cambie de canal. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y ante las posibles consecuencias del fenómeno del niño, el gobierno mantuvo una reunión con embajadores de organismos internacionales para tratar un plan de acción. Revisemos de qué se trata. Nos vemos en la necesidad de recurrir a nuestros amigos del exterior y decirle: necesitamos apoyo. Un plan de acción para enfrentar el fenómeno del niño fue lo que expuso el primer mandatario Guillermo Lasso en una sesión con embajadores de organismos internacionales y agencias de cooperación acreditadas en el país. El precio de estos fenómenos, en el caso del fenómeno del niño, lo paga la población más vulnerable. Y ya van a ver ustedes que estamos pensando en muchos aspectos, entre esos hasta cómo enfrentar la violencia contra la mujer y contra los niños. Según explicó el presidente, aún se está trabajando en dicho plan de acción. Sin embargo, el mismo ya contempla algunas líneas estratégicas. Garantizar el derecho a la educación en el contexto de la emergencia, garantizar el funcionamiento de los servicios básicos, garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la cadena logística para atender a la población afectada y damnificada,
asegurar los recursos económicos y financieros para la emergencia, garantizar áreas para los alojamientos temporales, garantizar el sistema de alerta temprana, asegurar el funcionamiento del servicio de salud. Los miembros del cuerpo diplomático acreditado confirmaron el compromiso de sus países para generar acciones conjuntas y de cooperación. La disposición del gobierno del Perú de trabajar conjuntamente con el gobierno del Ecuador en enfrentar el reto enorme que significa para nuestros dos países este fenómeno del Niño. Es decir, el objetivo de este tipo de sesión es de prevenir y mitigar los posibles impactos del fenómeno del Niño en el país. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. Y asimismo el gobierno anunció que la próxima semana enviará un decreto ley con el fin de agilizar los procesos de contratación pública para ejecutar acciones en contra del fenómeno del Niño. En días pasados, el presidente Guillermo Lasso anunció que enviará un decreto ley para agilizar los procesos de contratación pública ante la amenaza del fenómeno del Niño. Se espera que sea emitido la próxima semana. Con el documento, el gobierno busca que el Banco de Desarrollo financie a los municipios para alquilar maquinaria y también para que se usen equipos incautados a mineros ilegales. Pero el decreto también busca agilizar los procesos de compra de medicamentos e insumos para el sistema de salud. Pero para todo esto se deben mantener conversaciones con entidades financieras como con el Banco de Desarrollo de América Latina, de quien se pretende que salgan $66 millones para mantenimiento vial. Según la previsión de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el INOCAR, el Niño podría ocasionar daños en 143 cantones de 15 provincias y dejar 35,000 damnificados. Anaí Vélez, Noticias Oro Mar. Y frente a la posibilidad de que el fenómeno del Niño azote con fuerza a Ecuador, los productores tienen la opción de asegurar sus cultivos en el Ministerio de Agricultura. En la siguiente nota les contamos cuáles son los requisitos. De las 7,5 millones de hectáreas cultivadas en Ecuador por cerca de 900,000 pequeños, medianos y grandes productores, apenas 8.942 están protegidas en el campo del seguro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, un proyecto creado en diciembre de 2021 para dar cobertura ante los efectos del cambio climático o biológicos como inundaciones, deslizamientos, plagas, sequía, incendios, etc. Entre los cultivos que cubre este seguro se encuentran el arroz, brócoli, cebolla, frijol, maíz duro y suave, tomate riñón, papa, banano, café, aguacate, cacao, piña, plantaciones forestales, entre otros. En cuanto a los animales, tienen cobertura los ganados bovinos y porcinos, pero solo ante eventos que les ocasionen la muerte. Para el periodo 2022-2025, el seguro tiene un presupuesto de $22,6 millones. Quienes deseen acceder a este proyecto deberán estar registrados ante el MAC para acceder a programas, proyectos y servicios de esta cartera de Estado, cultivar al menos uno de los 37 productos que cubre Campo Seguro y presentar la cédula de ciudadanía y certificado de votación. Cabe señalar que en el caso de los productos agrícolas, el valor de la póliza corresponde a la inversión en cultivo, preparación del terreno, insumos y mano de obra. El porcentaje de subvención del Estado puede variar entre el 20 y el 60%, dependiendo del tipo de cultivo y la cantidad de hectáreas. Por su parte, para ganados bovino y porcino, la suma corresponde al valor comercial del animal. En la actualidad, Manabí, Esmeraldas y Loja son las provincias con el mayor número de productores y tierras aseguradas, mientras que los cultivos que más superficie protegida tienen son el maíz duro, la palma aceitera, el plátano y el cacao. Tania Loor, Noticias Oro Mar. Y la Asociación de Municipios del Guayas eligió a su presidente y demás miembros de la directiva. La sesión estuvo presidida por el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes. En la misma resultó electo Neri Jaramillo Toapanta, alcalde de Pedro Carbo, quien se conoció estará al frente del periodo 2023-2025. Jaramillo en su intervención expresó que trabajará en forma mancomunada con el propósito de beneficiar a los ciudadanos. Uno de los principales objetivos planteados en la reunión fue trabajar por las medidas de prevención ante la posible llegada del fenómeno del Niño.
Primero agradecer a Dios, ¿no? y asimismo a los compañeros alcaldes que han depositado la confianza y la responsabilidad en este humilde servidor. Aquí estaremos siempre para fortalecer la institucionalidad de AME Guayas como tal, pero asimismo trabajar sobre ciertos temas que van en torno al desarrollo de cada uno de los cantones de la provincia del Guayas, como es el tema de la inseguridad ciudadana, temas de fortalecimiento organizacional desde los aspectos comunitarios, técnicos, apoyo también a la gestión municipal, no solo en el tema técnico, sino también jurídico, que es muy importante hoy en día en cada uno de los cantones, sabiendo de que la mayoría de los municipios son alcaldes nuevos y que inicia una nueva administración donde hay que tener esa coyuntura siempre vinculante para que de esta manera sean administraciones que puedan aportar mucho hacia el desarrollo cantonal. Y por medio de un comunicado, el Consejo de Gobiernos del Régimen Especial de Galápagos dio a conocer que el presidente Guillermo Lasso estaría tomando acciones con el fin de garantizar el abastecimiento de productos en las Islas Encantadas. Además, detalló que el 28 de junio se realizó el arribo del buque de carga Tania 2 con 385 toneladas de productos. A su vez, desde Guayaquil zarpó el MN Fusión 2 que transportaba 3.502 toneladas de artículos para los cantones San Cristóbal y Santa Cruz. Por su parte, el gobierno reafirma su compromiso con los habitantes del archipiélago para el suministro de alimentos y gas. Sin embargo, en la cotidianidad los ciudadanos se quejan todavía por la carencia de productos de primera necesidad. Algunos de ellos han disparado sus precios de venta al consumidor. Y los primeros 300 recicladores de base de distintos lugares del país recibieron su certificación por competencias laborales. La graduación se realizó en el Museo del Agua, en el centro de Quito, y contó con la presencia del presidente de la República, así como otros ministros de gobierno. Son los primeros 300 recicladores de base quienes recibieron sus certificados provisionales avalados por la CENESID. Cada uno de ellos cursó un año para tecnificar su formación y conocimiento sobre la normativa, gestión de residuos y seguridad ocupacional. Ustedes son verdaderos héroes de la sostenibilidad y su trabajo invaluable merece el reconocimiento de todos nosotros. Ustedes son la primera línea en la lucha contra la contaminación y por ende contra el cambio climático. Son ejemplo de cómo cada uno de nosotros puede hacer la diferencia, aportando desde cada rincón en el manejo responsable de nuestros desechos sólidos. La mayoría de ellos, el mayor porcentaje, mujeres, hoy reciben su certificado de estar calificados, no solamente para hacer el trabajo que ya lo relató el ministro de Ambiente, sino para salvar el medio ambiente en su jurisdicción. En el evento participó el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien destacó que estas certificaciones es el resultado del anuncio dado el año pasado en torno al reciclaje de base. En este marco, el jefe de Estado exteriorizó su preocupación en torno a que en América Latina se generan 430.000 toneladas de basura, reciclándose apenas el 2% de desechos. Esta certificación, que es símbolo de su espíritu de superación laboral, está avalada por el Ministerio del Trabajo y registrada en la CENESID. Eso les facilitará acceder a más oportunidades de trabajo y a una mejor calidad de vida. Son recicladores de Pichincha y Guayas que han logrado la profesionalización de su oficio y aunque pese a mostrar su satisfacción y alegría, piden más apoyo de las autoridades. Y les animo a todas las empresas privadas a sumarse, a apoyar esta iniciativa, a trabajar de la mano con el sector público para lograr el bien común. Los 300 recicladores de base son considerados como héroes de la sostenibilidad, esperándose en un futuro certificar a alrededor de 1.500 más de ellos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Momento de una nueva pausa comercial y más adelante 5 personas fueron asesinadas en un populoso sector de la ciudad de Guayaquil. Ya les tendremos los detalles.
2 casos de sicariato se registraron en la avenida Casuarina, la principal vía de la Nueva Prosperina en Guayaquil. En el primer suceso murió una persona, mientras que en el segundo fueron 4 las víctimas. El primer sicariato se cometió en los exteriores de un taller mecánico. Allí un hombre que se encontraba parado fue acribillado cerca de las 19 horas por sujetos que llegaron a bordo de motos. El cuerpo cayó en la avenida Casuarina, muy cerca al mercado municipal. Varios agentes se desplegaron en operativos de control por la zona con la finalidad de lograr un indicio que conduzca al paradero de los posibles sicarios. El segundo caso se registró en la cooperativa Valerio Estacio. Hasta allá llegaron sicarios armados en carros y motocicletas, quienes acribillaron a un grupo de motorizados que se encontraba en la zona. 4 personas fallecieron en el sitio de la balacera. Otro llegó en grave estado al hospital y se presume que podría haber fallecido minutos después. Varios heridos quedaron como víctimas colaterales. Hubo un hecho execrable donde una organización delictiva ingresó a este sector y realizó varios disparos de forma aleatoria, producto de lo cual tenemos 4 personas heridas, fallecidas. Estamos manejando varias hipótesis respecto a este hecho. El primero de esos pensamos que se trataría de víctimas colaterales debido a la dinámica que encontramos en el punto, pero las investigaciones se realizarán en lo posterior para determinar efectivamente cuál fue el móvil del delito. 2 nuevos casos de sicariato dejaron 5 muertos y varios heridos en una misma noche, lo que confirma que el distrito Nueva Prosperina es el más violento de Guayaquil. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y un presunto delincuente fue abatido por la policía en el kilómetro 30 de la vía a la costa, cerca de la parroquia Limoncito. El incidente se produjo cuando los agentes habían logrado la detención de un sospechoso que intentó escapar y disparó contra uno de los gendarmes, dejándolo herido. Esto provocó la reacción de los demás policías, pues el sujeto seguía realizando disparos. La víctima tendría unos 18 años y fue identificada como José Antonio Pincay. El personal técnico de criminalística llegó al sitio para recopilar indicios y establecer datos que puedan certificar los posibles delitos en los que habría estado involucrado el hoy fallecido. Y la Policía Nacional informó que desarticuló una banda que se dedicaba a los delitos de atracos a personas, robo de vehículos y secuestros extorsivos en Quito. Se trata de operaciones ejecutadas en Quito, donde lograron la captura de 4 hombres y una mujer, que presuntamente estarían implicados en los delitos de robo a personas y de vehículos, también a los secuestros extorsivos. Según la policía, pudieron definir su modus operandi. Era perfilar específicamente en horas de la noche, desde las 10 horas hasta aproximadamente 02 horas de la madrugada, a vehículos que se encontraban transitando por estas vías y ubicar vehículos que se parqueaban o se apartaban en ciertos lugares donde no había mucha afluencia de personas, donde les interceptaban entre 2 vehículos. Uno se ponía en la parte de adelante y otro se ponía en la parte de atrás y sometían inmediatamente a las personas que se encontraban al interior. Procedían a trasladarles a diferentes lugares de la ciudad, específicamente a los cajeros automáticos, lugares donde los cuales procedían a sacar dinero, tanto del día anterior como posterior, igualmente ya siendo el día siguiente. Entonces, de esa forma había 2 transacciones bancarias dentro de los cajeros. Pero esto no es lo único. La policía aseguró que esta estructura obligaba a sus víctimas a transferir grandes cantidades de dinero y operaban en la Ruta Viva, la E35 y la avenida Simón Bolívar. Aún así, en una vez que les asaltaban, les robaban y hacían esas transacciones, procedían a llevarles a lugares apartados donde les amedrentaban y dejaban abandonando. Se ejecutaron 5 allanamientos en Quito. Además, la policía indicó que esta organización no operaba sola. Con ciertas personas de otras provincias y muchas de estas que se encuentran en los diferentes CRS, con la finalidad que esas personas llamen o envíen fotografías del vehículo con la finalidad de extorsionales, a cambio de una cantidad de dinero, de un depósito a ciertas cuentas para la devolución. Es decir, continuaba en este caso el delito de extorsión a las personas que eran ya sujetas de asalto y robo. 3 de los 5 capturados registran antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y de receptación. Específicamente uno de los integrantes de esta organización que fue aprehendido presente específicamente en junio del 2023
Específicamente hace 10 días una detención por el delito de receptación, el mismo que se encontraba con medidas sustitutivas y continuaba de esta forma realizando estas actividades ilícitas. Ante aquello, la policía estima que esta estructura participó en aproximadamente otros 6 eventos en lo que va de este 2023. Se han desarticulado 8 organizaciones delictivas en la ciudad, dedicadas a robos y extorsiones en las vías. Belén Mendoza, Noticias Romar. Cambiamos de tema y ahora les contamos que Seguros Equinoccial celebró su aniversario número 50 junto a destacados representantes de la industria aseguradora del país. Así llegamos a la parte final de este servicio informativo. Mañana Barcelona y Liga por la clasificación. El primero a octavos de final, bueno, repesca de Copa Sudamericana y Liga de Quito. Si gana, podría meterse directamente a los octavos de final también en el mismo torneo, Juan Pablo. Bueno, esperamos que les vaya bien también a los equipos ecuatorianos, tal como hoy ocurrió. Hasta aquí las noticias, amigos televidentes. Muchas gracias por su amable compañía. Mañana estamos de regreso.